La vida prediluviana, como se narra en los primeros capítulos del Génesis en la Biblia, muestra un universo distinto al actual, una era anterior al gran diluvio. Esta fase a menudo está rodeada de múltiples interpretaciones y representa un período de la humanidad antigua, caracterizado por largas longevidades, interacciones entre lo divino y lo humano, y una relación íntima con Dios. La narrativa de la creación, con personajes como Adán, Eva, Caín, Abel y posteriormente Noé, ofrece una visión de una existencia que, aunque parece lejana, tiene aspectos con los que podemos identificarnos. Varios elementos se combinaron para dar origen al diluvio, incluyendo la actuación de Satanás y los ángeles caídos. El primer indicio de este evento catastrófico se remonta a un período anterior a la creación del mundo. Este hito se menciona en la historia bíblica del libro de Job, donde Dios describe un acontecimiento previo a la fundación terrenal. Job 38, 4-7. En este pasaje se describe que entidades angélicas, mencionadas como estrellas de la mañana e hijos de Dios, presenciaron la creación de la tierra, exultando en la magnificencia, poder y sabiduría divina. Antes del diluvio, existió un ser caído. La Biblia hace referencias breves a los ángeles caídos, enfatizando que, aunque la mayoría de los ángeles en el cielo nunca se desviaron del camino del bien, algunos optaron por ese destino. Es importante reconocer que los cielos fueron originalmente designados como la morada eterna de los ángeles. Pero, lamentablemente, algunos de ellos cayeron de esta gracia. Este acontecimiento crucial, aunque complejo, tiene sus raíces en el libre albedrío angélico. Como se evidencia en el libro de Judas, Judas 5:6, Biblia amplificada, la capacidad de los ángeles para tomar decisiones es indiscutible. El texto bíblico recuerda que el Señor, tras rescatar a un pueblo de Egipto, terminó castigando a aquellos que no se mantuvieron fieles a Él. De igual manera, algunos ángeles, que no conservaron su posición original y abandonaron su hogar celestial, fueron condenados a cadenas eternas en la más profunda oscuridad, esperando el juicio final. Judas enfatiza que estos ángeles no mantuvieron su soberanía. La expresión soberanía propia puede interpretarse como la capacidad de gobernar o como punto de origen. Los ángeles fueron creados específicamente para vivir en el cielo, alabando y cumpliendo las órdenes divinas, destinados a glorificar a Dios. Así como los humanos fueron creados para la tierra, los ángeles fueron hechos para el cielo. Sin embargo, estos ángeles abandonaron su punto de partida, lo que es otra forma de decir que dejaron su ubicación original en los cielos. Satanás, que se disfraza como un ángel de luz, lidera a estos ángeles caídos. La gran rebelión, como la llaman algunos, fue un episodio en el que Satanás y un grupo de ángeles celestiales se volvieron contra Dios y sus ángeles en un intento de usurpar la autoridad divina en el reino eterno. El maligno urdió un engaño para superar a su creador, Dios, y él, junto con los ángeles que lo acompañaron, fueron derrotados en la batalla celestial. Esta historia es relatada por el propio Jesús, quien fue testigo de tales eventos. Jesús menciona la gloriosa majestad que compartía con Dios Padre, antes incluso de la formación del mundo, como se describe en Juan 17:5. Él expresa: «Ahora, Padre, glorifícame junto a ti con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera». Antes de que la tierra fuera creada, existía Dios, en majestuosa unión con su Hijo. Jesús afirma haber presenciado la caída de Satanás del cielo, como un rayo. Satanás es una entidad mucho más compleja que la caricatura común de un ser rojo, con cuernos y tridente. Es una criatura antigua, poseedora de un poder espiritual significativo, que emplea para el mal y fines egoístas. Como destaca Pablo, nuestra lucha no es contra lo físico, sino contra fuerzas espirituales. El reino de Satanás está meticulosamente estructurado, con diversas esferas y niveles de mando, y sus dominios se encuentran en las esferas celestiales. El hecho de que Satanás lidere un reino tan organizado puede sorprender a muchos, pero hay evidencias claras de ello en la Biblia. Una batalla espiritual se inicia, un enfrentamiento entre dos reinos distintos, uno gobernado por Dios, el príncipe de paz, y el otro por Satanás, el príncipe de las tinieblas. Tras ser expulsado del cielo, Satanás y sus seguidores se unieron para formar un nuevo reino. En el jardín del Edén, Satanás asestó su primer golpe contra la autoridad divina en la tierra. Veía la tierra como su territorio y consideraba a Adán y Eva como intrusos de Dios en su dominio. Dios, al crear la humanidad, tenía la intención de establecer su dominio en la tierra.
En este escenario, Satanás percibió la necesidad de un plan para contrarrestar estos objetivos divinos. Al principio de los tiempos, Dios formó un lugar llamado Edén, palabra que en hebreo significa alegría. Era un lugar de abundancia, donde el hombre podía encontrarse con Dios, como se describe en Génesis 3:8. Dentro de este jardín inmaculado, existía un árbol único, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios instruyó a Adán y Eva a alimentarse de cualquier árbol del jardín, excepto de ese. Satanás, decidido a arruinar el destino humano, se acercó a Eva en forma de la antigua serpiente, empleando 3 astutas estrategias. La primera fue incitar la duda. ¿Realmente Dios dijo eso? Génesis 3:1. Luego, utilizó la suposición para hacer que Eva cuestionara las consecuencias de su desobediencia. La tercera táctica fue la tentación. Tras su desobediencia, Dios se decepcionó, y Adán y Eva ya no pudieron permanecer en el Edén. El engaño de Satanás fue devastador, pero Dios, aún en el Edén, prometió que la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, un signo de su supremacía sobre el maligno. Este evento precedió la expulsión de Adán y Eva del jardín. El primer homicidio, entre Caín y Abel, se relata en Génesis 4. La narrativa bíblica ilustra cómo el pecado del primer hombre llevó al segundo a asesinar al tercero. A pesar de que Adán y Eva fueron exiliados del Edén, Dios los bendijo con 2 hijos, Caín y Abel. Creciendo bajo las enseñanzas divinas, ambos conocían la importancia de las ofrendas a Dios. Sin embargo, mientras Dios aceptaba la ofrenda de Abel, rechazó la de Caín, lo que provocó la ira de Caín y condujo al asesinato de su hermano. Dios cuestionó a Caín, quien negó responsabilidad sobre su hermano. Temiendo represalias, Caín recibió de Dios una marca de protección. Condenado a una vida errante, Caín se estableció en la tierra de Nod, al este del Edén, donde fundó una ciudad en honor a su hijo Enoc. Sus descendientes fueron figuras notables de su tiempo: Jabal, Jubal y Tubal-Caín, maestros en diversas artes. La historia de Caín marca el inicio de la narrativa de 2 linajes distintos en Génesis, simbolizando temas recurrentes en el libro. Lamentablemente, la descendencia de Caín perpetuó un camino de violencia. Al analizar la historia de su tataranieto, observamos a un hombre que se enorgullecía de su brutalidad, mostrando que la maldad se difundía. El plan original de Dios, presentado en los primeros 4 capítulos de la Biblia, ya revelaba individuos deleitándose en actos sangrientos y despreciando el modelo divino para el matrimonio. Antes del diluvio, la práctica de la poligamia se extendía por la línea de Caín, desviándose del patrón inicial de unión entre un hombre y una mujer. En contraste, Dios introdujo una nueva línea a través de Set, el hijo dado a Eva en sustitución de Abel. Set, al igual que su hermano Abel, era un ejemplo de verdadera adoración, iniciando un movimiento donde las personas comenzaron a invocar el nombre del Señor. La adoración arrogante, característica de Caín, se centraba en sí mismo, mientras que la devoción humilde de Abel y Set se dirigía a Dios. Como se menciona en Judas 11, aquellos que siguieron el camino de Caín, buscando ganancia personal y rebelándose como Coré, encontraron un final trágico. No es coincidencia que siglos más tarde, cuando Dios necesitaba un siervo fiel, eligió a Noé, descendiente de Set. El legado de Caín es dual. Por un lado, él y su familia fueron pioneros en innovaciones y métodos, pero, por otro lado, enfrentaron problemas crecientes de violencia y sufrimiento. Esto simboliza la dualidad humana, la capacidad para logros positivos y la tendencia al mal. En las generaciones posteriores a Adán, el mundo, aunque poblado, también se saturó de pecado, con personas cometiendo actos de crueldad, mentira, robo y asesinato. En esa época, los hombres vivían vidas increíblemente largas, con sus edades contadas en siglos, reflejando un tiempo en que la humanidad aún estaba fuertemente vinculada a sus orígenes y el mundo era más joven. Adán y Eva tuvieron más hijos e hijas después de Caín y Abel, y con el crecimiento de la familia surgió el nacimiento de la civilización. Según Génesis 5:4, después del nacimiento de Set, Adán vivió otros 800 años, teniendo más hijos e hijas, marcando el desarrollo continuo de la humanidad. A medida que los descendientes de Adán y Eva se multiplicaban, formaban sus propias familias, expandiendo así la población. Además de Caín y Abel, Set fue otro hijo de Adán que tuvo su propia descendencia, incluyendo a Enoc, Matusalén y, finalmente, Noé. Adán, el patriarca de la humanidad, vivió impresionantes 930 años,
según se registra en Génesis 5:5. Sus generaciones siguientes también disfrutaron de longevidades notables. Set alcanzó los 912 años, Génesis 5:8, y su hijo, Enoc, vivió 905 años, Génesis 5:11. Estas generaciones transmitieron conocimientos sobre agricultura, cría de animales y conexión espiritual con Dios. Representaban la continuidad de la primera unión de la humanidad, aunque no estaban libres de los desafíos humanos, como los celos, la ira y, ocasionalmente, la violencia. Entre ellos se destacaba un hombre llamado Enoc. A diferencia del Enoc hijo de Caín, este Enoc, mencionado en Génesis 5:21, tuvo a Matusalén a los 65 años. Curiosamente, Matusalén es reconocido como el hombre más longevo de las Escrituras. Enoc, bisabuelo de Noé, es celebrado por su íntima relación con Dios, algo raro en esa época. Su historia, aunque breve, es significativa y marcada. La Biblia narra que él caminó con Dios, y a diferencia de los demás, fue llevado por Dios sin pasar por la muerte convencional, Génesis 5:24. La vida de Enoc sirve como un modelo inspirador, enseñándonos a vivir para Dios y buscar una comunión profunda y personal con Él. Su historia nos alienta a buscar a Dios de manera apasionada, aprendiendo que al hacerlo, experimentaremos una nueva dimensión de la presencia divina. Enoc tuvo una relación tan profunda con Dios que fue arrebatado directamente al cielo, en una especie de ascensión espiritual, como se describe en Enoc caminó con Dios, y no se le vio más, porque Dios lo tomó. Este episodio, el primer arrebatamiento documentado, sugiere que la comunión entre Enoc y Dios era de tal intensidad que lo envolvió completamente. El libro de Hebreos menciona hombres cuya grandeza era tal que el mundo no era digno de ellos. Aunque la vida de Enoc estuvo marcada por la belleza y la cercanía con lo divino, la época en que vivió no estuvo exenta de problemas. Las personas con sus largas vidas tenían tiempo suficiente para perfeccionar habilidades, innovar y explorar, pero también para cometer errores, desviarse del camino divino y endurecer sus corazones. Esto condujo a un mundo corrompido, distante de sus orígenes sagrados. Con el aumento poblacional y la expansión territorial, surgieron tribus y clanes, cada uno descendiente de uno de los patriarcas originales. Las comunidades se dispersaron, estableciendo nuevos hogares. La diversificación de roles y profesiones se hizo necesaria. Caín, por ejemplo, era un agricultor, Génesis 4:2, mientras que su hermano Abel cuidaba ovejas. Esto indica la definición de roles basada en necesidades y habilidades individuales. Tubal-Caín, un descendiente de Caín, se destacó como un maestro artesano en bronce y hierro, Génesis 4:22, simbolizando el inicio de profesiones especializadas como la metalurgia. Jubal, otro descendiente, fue pionero en la música, considerado el padre de los que tocan el arpa y la flauta. Estas evoluciones permitieron una sociedad más compleja y organizada, allanando el camino para formas más avanzadas de civilización. Sin embargo, la Biblia relata que, a pesar de estos avances, la maldad humana creció exponencialmente, culminando en el Gran Diluvio. Antes del diluvio, la humanidad experimentó una expansión y diversificación significativas, con familias evolucionando hacia tribus y profesiones emergiendo de roles simples. La civilización dio sus primeros pasos, pero estuvo marcada por desafíos y maldades crecientes. La llegada de los Nefilim, seres descritos como hijos de Dios, refleja la interferencia de fuerzas oscuras en la humanidad. Según Génesis 6:1-2, estos seres se unieron a las hijas de los hombres, creando una línea mixta y compleja, parte del plan de Satanás, para corromper la línea humana e impedir la aparición del Mesías. En el libro de Job, los ángeles se caracterizan en dos categorías distintas. 2/3 de ellos permanecieron leales a Dios, en el tercer cielo, conocidos como ángeles elegidos, mientras que el resto, los ángeles caídos, fueron expulsados junto a Satanás. Con el reino de Dios expandiéndose en número y fuerza, el príncipe de las tinieblas, sintiéndose amenazado, reunió sus fuerzas malignas con el objetivo de corromper a la humanidad. Estos ángeles caídos descendieron a la tierra y engendraron a los Nefilim, o gigantes. La palabra hebrea Nefilim significa los caídos, simbolizando esta invasión demoníaca descrita en Génesis 6, que condujo a la corrupción global. En esta narrativa, los hijos de Dios se interpretan como demonios o ángeles rebeldes, y las hijas de los hombres como mujeres humanas. Esta unión nefasta precipitó la creciente maldad en la humanidad, como se documenta en Génesis 6:1-5.
La Biblia describe un mundo prediluviano asolado por violencia y corrupción moral, un lugar donde reinaban el egoísmo, la codicia y la maldad. Las familias, lejos de ser refugios de amor y apoyo, se transformaron en campos de batalla marcados por la traición y el engaño. Las vecindades no eran comunidades solidarias, sino ambientes de explotación mutua. Las instituciones sociales, en lugar de promover la justicia, perpetuaban sistemas de opresión. En este escenario caótico surgieron los Nefilim, seres extraordinarios, más poderosos e imponentes que los humanos comunes. Su presencia exacerbó los problemas de la sociedad, pues eran tanto admirados como temidos, desviando a las personas del verdadero Dios que las creó. Eran figuras imponentes, pero contribuyeron a profundizar la degradación moral y espiritual del mundo. El poder de los Nefilim los convirtió en figuras centrales, pero eran parte de un mundo que se sumía cada vez más en el caos y la iniquidad. Fue en este escenario que Dios, al observar la depravación humana, sintió una profunda tristeza. La humanidad, una vez la joya de la creación, se había perdido. En lugar de coexistir en armonía, las personas estaban inmersas en la violencia, la maldad y la falsedad. Dios, al contemplar tal degradación, experimentó un inmenso dolor. La Biblia relata que lamentó haber creado a los seres humanos en la tierra, sintiéndose profundamente angustiado. Génesis 6:6. Esta tristeza divina era de una magnitud que superaba la comprensión humana, como un padre angustiado por las acciones de un hijo, pero en una escala infinitamente mayor. Así, en su gran dolor, Dios decidió erradicar a la humanidad corrupta. Génesis 6:7. Se entristeció profundamente por el pecado de la humanidad y lamentó haberla creado. Sin embargo, incluso en este capítulo sombrío de la historia humana, surgió un rayo de esperanza. Noé. Descrito en Génesis 6:8, Noé encontró favor y gracia ante los ojos del Señor. En un mundo desviado, Noé era un faro de esperanza, un hombre de integridad y fe. Génesis 6:9. Era descendiente de Adán, pasando por Set, Enoc, Cainán y otros ancestros que mantuvieron viva la llama de la justicia a lo largo de las generaciones. Noé no solo perpetuó esa llama, sino que la hizo brillar intensamente en su vida, destacándose como un hombre justo, íntegro y en constante comunión con Dios. También era un devoto hombre de familia. Noé, padre de Sem, Cam y Jafet, fue un hombre de gran amor y fidelidad, tanto como padre como esposo. Transmitió estas cualidades a sus hijos. Frente a la difícil decisión divina de purificar la tierra con un devastador diluvio, Noé mantuvo su fe inquebrantable. Consciente de la gravedad de la misión que se le encomendaba, aceptó la tarea con un espíritu decidido, aunque su corazón estuviera cargado de pesar. Dios reveló a Noé: «Voy a exterminar a la humanidad que he creado, porque la tierra está llena de violencia debido a los hombres». Génesis 6:13. Dios eligió a Noé como el guardián de un nuevo comienzo para la humanidad. Siguió las instrucciones divinas construyendo el arca, a pesar de las burlas y la incredulidad de las personas a su alrededor. Trabajó incansablemente, advirtiendo sobre el inminente diluvio y esperando el momento en que Dios protegería a él y a su familia dentro de esa inmensa embarcación de madera. Cuando finalmente comenzaron las lluvias y las aguas inundaron la tierra, las virtudes de Noé se convirtieron en el fundamento de un nuevo mundo. Su lealtad y obediencia salvaron la vida en su núcleo familiar, y de su linaje surgiría una nación en una tierra purificada. En medio del caos, la luz de Noé brillaba como testimonio del poder inquebrantable de la virtud y la fe frente a la oscuridad. El arca diseñada por Dios para Noé tenía especificaciones claras: una puerta, una ventana y varios pisos para acomodar a sus ocupantes. Dios detalló estas instrucciones en Génesis 6:15. Noé comenzó entonces la colosal tarea de construir el arca, enfrentando burlas y dudas sobre su cordura por parte de muchos. Sin embargo, su fe permaneció inquebrantable. Con el paso de los años, la estructura de madera tomó forma y emergió un impresionante arca, evidenciando la obediencia y devoción de Noé. Dios también orientó a Noé sobre quiénes y qué llevar en el arca: su esposa, sus hijos, Sem, Cam y Jafet, junto con sus esposas. Además, instruyó que llevara 2 ejemplares de cada especie animal, macho y hembra, y 7 ejemplares de cada animal limpio y de cada ave, para preservar sus especies. Génesis 7, 2 y 3. Noé cumplió meticulosamente todas las órdenes de Dios. Génesis 6, 22.
El diluvio fue un hito transformador en la historia humana, simbolizando no solo el fin de un período, sino el comienzo de una nueva era. La saga de Noé y su arca sirve como un poderoso recordatorio de la capacidad de Dios para renovar y restaurar, incluso en medio de las adversidades más extremas. La fe inquebrantable y la determinación de Noé para seguir los designios divinos lo convirtieron en un ícono de esperanza y resiliencia, cualidades que continúan inspirando a innumerables generaciones. La narrativa del diluvio, con sus lecciones de fe, obediencia y renovación, sigue siendo una de las historias más influyentes y perdurables de la Biblia.